Antes que nada, muchas felicidades, Amdetur. Yo creo que salió tan bien esta convención porque no metí las manos para nada. Muchas felicidades a todos los que la organizaron. Creo que es un espacio muy importante para detener el reloj y empezar a platicar qué necesitamos hacer hacia futuro. Segundo, le quiero dar las gracias, Paco. Si bien ustedes saben que como RCI hemos hecho las estadísticas de la industria del tiempo compartido en los últimos 30 años, poquito más de 30 años, en esta ocasión la plática, los números siempre son fríos y aburridos. Lo que trataré de hacer es contar una historia de lo que dicen los números. Y hay un punto muy importante que es, ¿qué significa el tiempo compartido en conjunto con la industria del turismo a nivel nacional? Y por eso primero vamos a empezar con lo que es el turismo a nivel nacional. Y tercero, que no sé si Carlos Velázquez está por aquí, pero bueno, le voy a tratar de contestar la otra parte de la pregunta, ¿no? Si todos estos temas que están aconteciendo a nivel mundial impactan la industria del turismo en México. La respuesta es sí. Sin embargo, si yo les pusiera una gráfica, no la traigo, pero el que la quiera se la comparto, de qué ha significado el turismo en los últimos 70 años, 80 años, imagínense que es una gráfica así. Es decir, ha tenido un crecimiento sostenido, desde luego con sus valles. ¿Y cuáles son esos valles? Pues todos los acontecimientos que pasan a nivel nacional y mundial. Efectivamente, el turismo no se puede ver como una industria de corto plazo. Es como si yo tengo una inversión, la meto a la bolsa y de repente baja la bolsa y yo ya quiero capitalizar eso. No, tienen que esperar porque continuamente con el tiempo subirá. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, y más importante para todos los que estamos aquí, gracias a Dios, entre el 70 y el 80% de los compradores de tiempo compartido ya pagaron sus vacaciones. Ya la tienen que usar. Esa es una de las razones por las cuales en los últimos 20 años, en todos los estudios que hemos hecho en RCI, el promedio de ocupación que tiene un desarrollo que tiene propiedad vacacional es 10 puntos porcentuales mayores que si nada más tuviera hotelería. Entonces, señores, ¿qué creen? Estamos en la industria correcta. Nada más hay que vender bien el camello y hay que hacerlo bien. Entonces, comenzamos. El turismo, no cabe duda que es el motor de la industria. La industria del turismo es un motor de México. Hagan la estadística que quieran, pero la balanza positiva que deja el turismo no la tiene otra industria. Y pueden decir que tenemos muchos ingresos a través de remesas, que remesas lo voy a dejar un poquito al lado, ¿no? Tenemos maquiladoras, en su momento hace muchos años teníamos Pemex, pero el turismo siempre tiene una balanza positiva y eso tiene un impacto muy importante en México, ¿no? 6.8% de crecimiento en 2023, por ahí escuché que se iba a ralentizar. No sé cuántas industrias de manera sostenida pueden seguir teniendo este tipo de crecimientos. O sea, dicho de otra manera, el sector turismo sigue creciendo y seguirá creciendo. Y tiene una razón de ser muy importante. Todos nosotros como consumidores, todos, vamos a seguir vacacionando en crisis y en no crisis, porque cada día más se entiende al turismo, a las vacaciones, al placer, como un tema de salud mental, físico y familiar. Entonces, van a seguir habiendo estas oportunidades de viajar. Representa 33,000 millones de dólares de ingresos en divisas, que aquí voy a hacer una aclaración, más adelante vamos a ver que estamos en el número 6 como país receptor, muy bien. Antes hablaba de corrido,
ustedes me disculpen, como país receptor. Yo lo que creo, y creo que lo he repetido, no sé si 34 veces o en los últimos 30 AMDETOURS, que también tendríamos que empezar a ver la parte de la derrama de cada viaje. Es igualmente importante porque estamos en el 6 y Paco, creo que ahora estamos en el 16. Estamos en el 16 en cuanto a derrama. Entonces tenemos un trecho que creo que tenemos que ir cerrando, porque es igualmente importante, porque es una derrama de divisas para nuestro país. Genera 5 millones de empleos. Hay muchas, los números siempre, digamos que la fuente de los números puede hacer variar el resultado. Estos son los empleos que genera la industria. No me estoy metiendo con, hay diferentes formas de ver la vida, pero tiene una derrama económica, y dentro de esa derrama generas más empleos y así te sigues, ¿no? Hace rato me parece ser que de parte de la Secretaría de Turismo estaban diciendo que generaba algo así como 8 millones de empleos. Hay diferentes maneras de medirlo. Por lo pronto, nosotros nos quedamos con los datos de Stark, que es la entidad de la Universidad de Anáhuac que más experiencia tiene en México para medir el turismo, punto. Entonces, yo me quedo con esos números. Gracias, Paco. Recibimos 45 millones de turistas. Esto quiere decir que pernoctan cuando menos una noche. Yo lo que creo es que tendremos que empezar a ver, y por ahí hablaban de inteligencia artificial y con eso voy a cerrar con una reflexión. Tenemos que empezar a ver quién viene a México, por qué viene, cuánto se queda, qué está gastando, qué hace, porque ahí está la solución para empezar a subir los ingresos o la captación de divisas y que cada viaje tenga, pues no 1,700 o 2,000 dólares por viaje, sino que tenga 3,000 o 4,000. Tenemos las condiciones de desarrollo, de experiencias, de destinos y de servicio como para captar más divisas. Entonces esa va a ser una reflexión que haremos al final. Y representa un 8.6% del PIB total. También hay diferentes maneras de medirlo. Por ahí escuché de parte de la Secretaría de Turismo que genera 13%. Sí, si contamos la derrama, si contamos muchas otras cosas, pero esto es directo, ¿no? Entonces, además es brutal. Es una industria, si mal no recuerdo, que en los últimos 15 años genera entre el 8 y el 9% del PIB del país y tiene una balanza comercial positiva. No olvidemos eso. No olvidemos eso porque esa es una generación de divisas y esa parte en cierta manera ayuda un poco al valor del peso, en cierta manera, no lo determina, pero sí lo ayuda, ¿no? Entonces, por esto es muy importante el turismo en el país. Yo creo que el 2024 fue un gran año. Repasen mentalmente desde que tuvieron el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, les reto a que me digan que leyeron menos de 100 noticias negativas. 100 noticias negativas. Bueno, yo les diría que todos los días hubo una noticia negativa. La inseguridad, el manejo de la información, pónganle lo que quieran, no me voy a meter en términos políticos. Lo que sí les digo es que con eso el turismo sigue creciendo. Y eso nos da una perspectiva completamente diferente. Yo coincido con Eduardo. Cuando hay problemas, hay retos. Cuando hay problemas, hay oportunidades. Y eso es lo que tiene México, oportunidades. Hace muchos años, en una plática que voy a mencionar, yo les decía, vendamos bien el camello. Vendamos bien el camello, dejemos de hablar mal del camello, perdón. Tenemos una gran industria, tenemos unos grandes desarrolladores, tenemos unos grandes recursos humanos dentro de la industria, ¿no?
Algunos datos interesantes. Es la primera actividad empleadora de jóvenes. No es menor esto, porque hoy tenemos una pirámide poblacional que permite esto. El día de mañana no la vamos a tener. Entonces, ¿qué queremos? Captar a esos jóvenes que estén entrenados, educados, que quieran el turismo, que quieran a México. Entonces, esto es muy importante. A la vez que es muy importante, que es la segunda actividad que más emplea mujeres. Y no es por el cliché de que hay que ser diversity o diverso. Está bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí Ana Laura casi me pega, ¿no? Pero en realidad no es cuestión de hombres o mujeres, es cuestión de… Esto es muy similar a la pirámide de la población, es muy similar. Esto quiere decir que hay igualdad de oportunidades, eso es lo importante, no el concepto mercadológico de diversidad. Lo importante es que hay igualdad de oportunidades en el turismo, lo cual me da mucho gusto. A ver, de mi equipo de trabajo, pues prácticamente las líderes son mujeres. Será porque hacen mejor las cosas que nosotros, pero bueno. 93% de las unidades económicas del sector son microempresas. Esto es otro dato interesantísimo que, desgraciadamente, como dicen por ahí, no hemos cacareado el huevo. Cuando vemos frases politicoides que dicen que los grandes empresarios son los que se llevan los beneficios, señores, no es cierto. Número uno, los grandes empresarios del turismo invierten a 30, 40, 50 y 60 años. No son capitales golondrinos, invierten a largo plazo. Segundo, el turismo está basado en microempresas. Esto quiere decir que muchas más personas tienen la oportunidad de generar su propio negocio, generar empleos y tener derrama económica. Eso no sucede en muchas industrias, por cierto, ¿no? Puede ser que suceda en los restauranteros. Entonces, esto hay que explotarlo, porque no se vale, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos encabezados de periódico que veo a cada rato, ¿no? Que si son los grandes empresarios, pues no, porque si fuera selfish, pues tomo el dinero como empresario y lo invierto en otro lado y punto, se acabó, o con menos riesgo. Y la población que son microempresarios tienen oportunidades en el turismo. Eso es lo interesante y eso es lo rescatable. 57.4% son mujeres en este sector. Va de acuerdo un poco a la población. Entonces quiere decir que también en nuestro sector es un sector que está abierto y tiene las mismas oportunidades. Si no, pregúntenle a Rosario, directora general de Royal Holiday. Contribuciones macroeconómicas de la propiedad vacacional. Venta de membresías. Apunten este número: 6.2 mil millones de dólares. Bueno, se los voy a decir de una vez. Y lo traje para que vean que a veces no somos tan tontos haciendo la estadística, ¿no? Esta presentación la hizo un servidor en junio de 2010, hace 15 años. Hace 15 años, ¿dónde está David Fuentes? Me imagino que está por aquí. David Fuentes y un servidor hicimos esta gráfica. Y esta gráfica, esta línea, quiere decir que predecimos 6 mil millones de dólares. No estábamos tan lejos. La única diferencia con esta es que hay 4 años muy complicados, porque en 2010 veníamos de la crisis inmobiliaria y luego vino la pandemia. Entonces, técnicamente tenemos ahí como 2, 3 años que fueron de recuperación de la industria, quizá 4, con lo cual estos 6.200 millones siguen siendo vigentes. Al final les voy a decir por qué traje esto, porque es importante, la industria somos todos. Y para que esto sea vigente necesitamos todos poner o dar información para que podamos
compartir la información. Valor bruto de la industria, 8.3 mil millones de dólares. Contribución fiscal, 6.2 mil millones de dólares. O sea, decimos cifras así como si fueran chicles, pero no, es una contribución muy importante como industria. Divisas, 6.3 mil millones de dólares anuales, 23% de las divisas captadas por turismo aéreo. Finalmente, cuartos ocupados, 22.813 diarios, el equivalente a 8.3 millones de cuartos al año. Y aquí vuelvo a hacer la aclaración o la acotación. Probablemente durante los últimos 20 años hemos medido, a través de los datos que se tienen de la industria del turismo y los datos que genera RCI con respecto a la propiedad vacacional, y nos da un margen entre 10 y 15%, 10% de mayor, 10 puntos porcentuales arriba de la ocupación promedio, pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, se va a 15 o 20. Y esto tiene una razón natural. La mayor parte de ellos ya compraron su propiedad vacacional, la quieren utilizar. Y ese es uno de los grandes beneficios. Todos estos, y no quiere decir que pagaron y bueno, pues tengo que venir, no. Todos esos que pagaron en su momento fijaron su precio de estadía, fijaron su precio. Si se fijan en los últimos 4 años o 5 años, con la inflación que ha habido en Estados Unidos, con todo lo que pasó con la pandemia, los precios de los hoteles subieron de manera muy importante, muy importante. Aquel que compró su propiedad vacacional, pues está fijando ese precio. Y esa es una de las bondades que no solo hay que gritar, sino hay que respetar a los socios. Respetar quiere decir, le tengo que ofrecer mejores servicios, le tengo que dar las razones por las cuales su inversión fue muy buena inversión. Eso es lo que nos da un poco la ocupación, porque además, dicho sea de paso, cada punto porcentual de ocupación en un desarrollo o en una plaza significa miles de trabajos, significa derrame económica, significa captación de divisas, significa un montón de factores que están alrededor del turismo, ¿no? Entonces, muy importante. Y nos vamos de lleno a la propiedad vacacional a nivel mundial, porque a veces se pierde de vista, los números no nos dicen la película completa. Entonces, hay muchas estimaciones de cuál debiera ser la industria a nivel mundial. En el caso de RCI, nosotros estimamos que está entre 21.5 mil millones de dólares y 22 mil millones de dólares. Lo interesante de esto es que, otra vez, México tiene ventas de 6.2 mil millones de dólares. 2019 fue un año récord en la industria de la propiedad vacacional. 2024 estuvimos 20% arriba. Voy a guardar esta reflexión al final, porque se ha hecho y se ha hecho el trabajo muy bien. Y esto quiere decir que tenemos una participación cercana al 30% de las ventas a nivel mundial. Tampoco es rocket science. Esto quiere decir que le vendemos a muchos americanos y canadienses. Entonces llegamos a un mercado muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Perdón. Sí. Entonces, esta lámina me llama mucho la atención los 3 de en medio, porque me parece que hace 4 años saqué lo que le llaman el Compound Annual Growth, el crecimiento promedio anual sostenido. De los últimos 10 años,
Con mucho, México estuvo arriba. México tuvimos un crecimiento sostenido del 10%, cuando la industria de la propiedad vacacional en Estados Unidos tuvo un crecimiento promedio anual en 10 años de 3%. Y aquí destaco México, evidentemente, con 6.2 mil millones de dólares. Destaco Brasil, porque Brasil, siendo un país con 220 millones de habitantes, siendo un país que mucha gente desconoce el turismo en Brasil, pero Brasil tiene un turismo doméstico brutal y va creciendo, creció de más de 100%, 133%, y va a continuar creciendo, porque lo que sucedió en Brasil es que empezaron a entrar las grandes cadenas locales, como en su momento entraron aquí un Sunset, un Hard Rock, un Palace, todos ellos, un Pueblo Bonito. En su momento ese fue el motor en México, como en Estados Unidos el motor, sin duda alguna, fue cuando entraron las marcas hoteleras, Hilton, Marriott, Wyndham, Holiday Inn, por mencionar algunas. En el caso de Brasil está sucediendo eso. Las grandes marcas locales entraron a este mundo. En el caso de Brasil, México es un mercado, como vamos a ver, dividido entre lo que es el derecho de uso de una propiedad vacacional tradicional y lo que es un club de vacaciones. En el caso de Brasil está muy definido, 50% son título de propiedad, deeded property, y 50% es un derecho de uso, tiempo compartido tradicional. Y cabe destacar también el crecimiento sostenido que ha tenido el resto de Latam y Caribe, que yo les diría que principalmente está, digamos, empujado o apoyado por Jamaica y Dominicana. ¿Y por qué? Porque Jamaica y Dominicana es donde han entrado las grandes cadenas que están ya en México. Todas. Bahía Príncipe, Palladium, Palace, Hard Rock, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esto estos tres de en medio me llaman mucho la atención, porque estamos hablando casi del 50%, casi el 50% de todas las ventas a nivel mundial. Por eso es tan importante la industria, por eso es tan importante para el país, por eso es tan importante para la generación de divisas, porque este movimiento es lo que se ha generado. Vamos un poquito a la propiedad vacacional en México. Creemos más o menos que hay unos 600, 620 desarrollos afiliados a una cadena de intercambio. Ya vimos cuántas ventas hay, el volumen de ventas, y esto es el equivalente en semanas vendidas, y hay que decirlo con mucho cuidado, porque en México ya no se venden semanas, se venden clubes vacacionales donde tienes el acceso a un descuento, es un programa de lealtad para los próximos 30 años, con equivalencias de 7 noches por año. O tienes puntos, y esos puntos tienen para los próximos 20 años y tienen un equivalente de 7 noches por año. Por eso nosotros tratamos de medir en semanas. Este dato, tengo que decir que en 2010 sí le fallamos. No tanto, pero le fallamos. En 2010 tuvimos la predicción de que iban a ser 270,000 semanas. Más o menos, estamos cercanos al dato que hablamos hace muchos años. Esta es la composición, casi un 40% de todo esto que se está vendiendo está en la región de Cancún, obviamente Cancún, Riviera Maya. Los Cabos, 23%, Los Cabos léase todo el corredor de Los Cabos. Vallarta, 20%, que Vallarta incluye Vallarta, Nuevo Vallarta, toda esa bahía de banderas, y Mazatlán un 6%, y el resto, ese 13%, ya se divide entre Acapulco, Ixtapa y los demás destinos. Que dicha de paso, también esto va
bastante en línea con la construcción de nuevas habitaciones, nuevos cuartos en las regiones. Finalmente, ¿cómo se distribuye la venta? Este es un dato debatible, pero para efectos prácticos así lo pusimos porque refleja mucho lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, perdón, aquí el 76% de las ventas son extranjeros, principalmente Estados Unidos y Canadá. Esto es directamente la consecuencia de que por más noticias que han salido por esas 365 días de periodicazos, gracias a Dios nuestros amigos del norte siguen viniendo a México. Y lo vemos en estadísticas de vuelos aéreos, y lo vemos en estadísticas de ocupaciones, y los vemos en estadísticas de propiedad vacacional. No se confundan. México es un gran país y siguen viniendo porque les gusta. Siguen viniendo porque tenemos una oferta que ni nosotros la creemos, no hablamos también del camello. ¿Alguien me puede decir dónde van a desayunar mejor que en un desarrollo en México? ¿Alguien me puede decir cómo te van a tratar? De los más de 100 países que he visitado, yo creo que hay 3 o 4 en Asia que tienen el nivel de servicio de la hotelería en México, más o menos. Entonces, esto es un tesoro, pero es un tesoro que, como todo en la vida, se puede ir acabando si no reciclamos, si no pensamos a 10 años. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que constantemente tenemos que empezar a pensar qué necesita, qué requiere el futuro comprador. Bien, y finalmente este es el que puede ser un poco más controversial. Hemos definido tiempo compartido aquellos que venden a cierto número de años, que tienen una cuota de mantenimiento, y eso se define como tiempo compartido tradicional, que hoy en día es el 32%. Lo que quiere decir que el crecimiento en los últimos 15 años de este país ha sido sumamente acelerado en términos de club vacacional y o descuentos, principalmente basado en hotelería all inclusive, porque lo que estás haciendo es dando un beneficio, es un programa de lealtad, es un programa de descuentos que en muchos de los casos no tiene cuota de mantenimiento. Y aquí podemos debatir esto ad nauseam. Pero hay 3 cosas en tiempo compartido que toda la vida siempre han sido una barrera para vender. Número 1, cuotas de mantenimiento. La gente no quiere tener cuotas de mantenimiento. En cada estudio de ARDA, en cada estudio que hemos hecho, el comprador dice, híjole, es que han subido mucho las cuotas de mantenimiento. Entonces, cuotas de mantenimiento. Número 2, flexibilidad total. Yo lo que te ofrezco, te vas a tener un 25, un 20, dependiendo del programa que escogiste, y lo puedes utilizar en cualquier época o semana del año. Es total flexibilidad. Y número 3, total transparencia. Y si no, remóntense a una sala de ventas hace 20 años con el bloque amarillo que le decías que si vas a vacacionar tantos días al año, pero entonces el valor del hotel y le descuentas y le quitas y le pones el número, entonces te vas a ahorrar $10,000 o $20,000 y te conviene comprar ahora. En el caso de los clubes vacacionales y descuentos, me parece que es un poco más sencillo el pitch de venta, ¿no? Pero atrás de eso, soportando todo eso, está el consumidor. Hace 20 años o 30 años hablábamos de los baby boomers, aquí tengo 2. Hablábamos de los baby boomers y empezábamos a hablar de la generación X.
y luego de la generación Y o los millennials, ¿no? Hoy en día nos ha tocado vivir o convivir con 5 o 6 generaciones. 5 o 6 generaciones. Ya hay gente que habla de la generación alfa, a partir de los que nacieron a partir del 2013. Entonces, esas generaciones, ¿qué son? Tecnológicas. Esas generaciones quieren instant reward. Yo quiero saber rápidamente por qué sí o por qué no. Esas generaciones son maestros en comparar. Salen en una sala de ventas y comparan 3 o 4 veces. Esas generaciones no quieren tener un compromiso, en términos generales, no quiere decir que no, un compromiso a largo plazo. Y así nos seguimos. Entonces, ¿quién tendría que determinar qué productos hay que vender? Y ahí me remonto, no es que sea muy Merlín, pero me remonto a una presentación que hice en el 2015, hace 10 años. Y hace 10 años, los principales elementos que hablábamos en ese entonces para poder darle un booster a la industria de la propiedad vacacional eran: entendiendo las tendencias del mercado. En ese entonces hablábamos de los DINKs, Double Income No Kids, hablábamos de los viajeros individuales, hablábamos de un montón de los que viajan con mascotas, etcétera, etcétera. Entendiendo eso, decíamos, necesitamos hacer innovación, necesitamos analizar la información, necesitamos entender que todas estas nuevas generaciones tienen un chip de sostenibilidad. Qué bueno, por cierto. Y que viene una transformación digital. Esto fue hace 10 años. Y hace 10 años, aquí no dice, porque la verdad es que la pregunta, este es el slide que hice en ese entonces, que era, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y me encontré con que hay cosas que se hicieron y hay cosas que no se hicieron. Particular punto de vista, lo pueden tomar, lo pueden dejar. Especialización de productos. Creo que México hizo una gran tarea en especializar de productos. Hay una variedad mucho más importante y clara de los productos. Transparencia. Creo que hoy en día es mucho más transparente el formato de la venta y el formato de lo que pueden utilizar, cuáles son sus beneficios. Se ha trabajado mucho en esto. Productos más flexibles, lo estamos viendo aquí. Estas dos las voy a poner al final. Redes sociales y comunidades. Yo creo que hemos hecho el trabajo como a medias. Lo hemos hecho bien, pero no lo hemos exponenciado, ¿no? Y hay dos que puse hace 10 años que decía mayor información y tecnología. ¿Y por qué es tan importante? Pues por lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en día es, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero yo estoy de acuerdo con Eduardo, eso es una herramienta. La lógica, la estrategia, tiene que salir de todos los que estamos aquí. Tenemos que entender la lógica de cómo utilizar esa herramienta. Tenemos cantidades ingentes de información, ¿cómo la estamos procesando? Ahí viene la inteligencia artificial. Hace muchos años, no sé cuántos, fui director de ventas y mercadotecnia de Multivisión y había un libro muy interesante que se llamaba Marketing 101. Eran los indicios de entender que tienes que buscar un marketing individual. Tardamos 30 años y ahora se llama inteligencia artificial, pero no la estamos usando, no estamos potenciándola. Vamos a ver, no la estamos potenciando. Yo creo que muchas compañías en el sector turismo nos han adelantado. Expedia, Hotel.com, tienen ya mucha inteligencia artificial que están utilizando en los bookings. Pero nosotros como clubes vacacionales creo que necesitamos acelerar ese paso. Y segundo, pues hay una transformación digital. ¿Estamos o nos vamos a quedar retrasados en esa ola? Entonces, como ven, saqué esas presentaciones porque dije, a ver, ¿qué hemos hecho? Y yo creo que la industria ha hecho una
súper labor, del 2010 al 2024. Pero hoy, sí les digo, necesitamos hacer mejor la tarea en toda la parte de transformación digital, utilización de la inteligencia artificial, sostenibilidad. Porque ese es el lenguaje que van a hablar sus futuros clientes, no hay de otra. Y voy a hacer un comercial. El hecho de que nosotros podamos generar información y podamos hacer en conjunto con Paco cada día mejor estadística del turismo y de la propiedad vacacional, pues necesitamos recabar los datos. Les pedimos que se metan a Mercatur, les pedimos que nos den los datos. Tenemos, estadísticamente hablando, tenemos bastante cerrado el círculo para que no tengamos tanta desviación, pero mientras más llenen estos datos, mejor información de la industria vamos a tener, ¿no? Y finalizo con la reflexión, pues, de lo que tiene que hacer cualquier compañía pública como la que estoy yo, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo tengo que tener lo que le llaman un rolling plan. Cada 5 años tengo que estar modificando mi plan, porque si me quedo estático, lo que no crece, decrece. Entonces, señores, yo creo que tenemos que acelerar el proceso de entendimiento de lo que es la transformación digital, de lo que es la sostenibilidad y de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias y los dejo con preguntas. Aquí hay una pregunta aquí atrás. ¿Enrique? Jaime. Sí. Hola, antes que nada, muy buena conferencia, muchas gracias. Me llamó la atención un poco el dato de 68%, 74% son extranjeros de los que compran tiempos compartidos, membresías, etcétera. Si pudiéramos segmentar un poquito más esta información, porque obviamente Cancún, Los Cabos, Vallarta tienen una conectividad global muy fuerte y en especial a Estados Unidos, que hace el 84%, algo así, de todo lo que hace los extranjeros. Y destinos como Mazatlán u otros destinos que no tienen tanta conectividad, ¿cuál sería la mezcla? Tienes toda la razón. Tiene posiblemente 2 sesgos. En primer lugar, hay entidades grandes que a veces asignan su unidad en Acapulco o en Mazatlán o en Cancún o en Vallarta, ¿no? Le hace un Vidanta, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso, cuando hablamos de destinos, pega un poco en la estadística de cuál es el precio promedio, ¿no? A veces me dicen, oye, no es posible que me digas que el precio promedio en Acapulco sea tanto. Bueno, pues está determinado por este volumen de ventas de una entidad que vende a $25,000 y que vende a 5,000, ¿no? Entonces, en Mazatlán, probablemente hace muchos años había muchos canadienses, y Carlos no me dejaba mentir, pero probablemente tenías un componente muy grande de canadienses y americanos de la costa oeste, ¿no? Hoy en día, quizá me atrevería a decir, pero me gustaría validarlo, que probablemente el 70% ya son compradores mexicanos, ¿no? Lo que pasa es que cuando calculas los volúmenes, te da este pie, ¿no? Que no ha cambiado, ¿eh? Yo te pongo las estadísticas de hace 15 años y de hace 20 años y han fluctuado entre 72 y 76, más o menos. Pero es un punto válido, ¿no? Acá hay una pregunta. Hello. Hello. Hi, I'm going to ask in English. ¿Está bien en inglés? Whatever Okay. you want. In the United States of America, you see a lot of timeshares in cities,
like New York City, Chicago, Miami, Florida. How come in Mexico they're all on the beach? Why can't we put one in Mexico City, in Guadalajara, in Monterrey? Why don't you see more timeshare in ciudades y puedo vender más a los mexicanos, a los... No solo queremos las playas, no? We want to see museums and pyramids and culture. Just, I don't know if you have the answer or no. I was just wondering. I do have a hint. I don't have the ultimate answer, but I can tell you something. To begin with, in the U.S., yes, you have San Francisco, you have New York, but if you see the proportion, still very low compared to Orlando, Vegas, Massanutten, Virginia, and so forth. Having said that, it is about lead generation. It is about tour flow. So establishing if you establish a line in Guadalajara, in Monterrey, pretty much the ones who have this strength is companies like Grupo Posadas, for example, because they do have the flow in the hotels that I can use as a lead generation. The rest of the developers, the main power, still Cancún, Riviera Maya, Bahía de Banderas, Vallarta, Nuevo Vallarta, and Cabos Corridor. To me, that's the main reason, because you have 20 million. Actually, Royal Holiday, I don't know, Royal Holiday, they have had sales in Mexico, and they have in many cities in Mexico. But there are just a few companies that have the ability to have this flow, so they can take advantage of selling timeshare. The other ones pretty much are based in tourism destinations. To me, that's the answer. Creo que estuve en tus presentaciones, Juan Ignacio, cuando hiciste esos pronósticos de Merlín, y ahorita te hago preguntas tipo pronósticos. Comentábamos hace un momento, nos enseñabas que la gran mayoría de los productos de los clubes vacacionales en México son clubes de descuento. Cuando una de las modificaciones más grandes que tuvimos en México, del concepto todo incluido, eso hace que prácticamente la membresía, aunque la vendiéramos en $1, es un excelente negocio porque tenemos un cliente que se queda con nosotros, un programa de lealtad, pero solamente es un 10% de ocupación. Sin embargo, los que son tiempos compartidos normales es un 30%. ¿Cuál desde tu punto de vista es el producto que tenemos que seguir? Y a ver si le atinamos según tu pronóstico de Merlín. Bueno, número uno, espero que no me vean dentro de 10 años, ¿no? Espero estar tumbado en una tumbona en alguno de los destinos. Mira, es una excelente pregunta porque he estado haciendo algunos cálculos y te voy a contestar parcialmente con una cosa. Si hoy en día yo trato de pronosticar las ventas dentro de 5 años y los productos dentro de 5 años, tomando en cuenta la historia de los últimos 25 o 30 años, te la puedo dar, pero yo creo en lo personal que va a estar mal. La razón es porque en los próximos 5 años se va a acelerar la diferencia entre los diferentes compradores, las diferencias entre las diferentes generaciones. Entonces, yo haría la pregunta diferente como desarrollador. Y casi nos vamos al viejo adagio de Michael Porter, ¿no? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Dónde puedo resaltar esas ventajas competitivas para que alguien de diferentes generaciones me compren 1, 2 o 3 productos diferentes? Yo creo que ahí va a estar no solo el futuro del tiempo compartido, sino el futuro del turismo en México. No se nos olvide que lo que pasó en el pasado no necesariamente va a suceder en el futuro. Hay países que están haciendo muy bien la tarea en turismo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dominicana invierte mucho más porcentaje de su PIB en promoción del turismo, mucho más, ya no me acuerdo cuál es la relación, quizá unas 6 veces más que México. Promoción de turismo. Entonces,
Hay países que están generando y van a seguir generando nuevos productos, nuevas experiencias. Y yo sé que es un concepto muy trillado, esas experiencias, pero son experiencias a diferentes generaciones. Entonces, yo creo que nosotros como propiedad vacacional tenemos que entender que tenemos que empezar a comprender más al cliente, y esos datos te los va a dar utilizar un poco más la inteligencia artificial y compararla contra tus ventajas competitivas, porque tú, Solaris tiene unas, pero Hacienda Terreríos tiene otras y Posadas tiene otras. Entonces cada uno tiene que definir cuáles son sus ventajas competitivas para de ahí definir el producto. Yo creo que va a ser un error definir el producto a partir de lo que yo quiero hacer. Este es el producto. Por eso no me gustaría proyectar, o sea, sí lo puedo proyectar, sí, vamos a tener un crecimiento, sí, pero si queremos tener un crecimiento como el que hemos tenido en la industria en los últimos 10 años, tenemos que mejorar esa relación producto-consumidor. Sí. Primero felicitarte, Juan Ignacio, que Gracias, eres la catedral de los números de nuestra industria, muy buenos números, y te estuve siguiendo, pues ahorita hice una retrospección hacia atrás de muchas de las convenciones y los números así los has manejado muy bien, te felicito por eso. Gracias. Agregaría nada más ahí algo que me sorprendió ahorita verlo. 4 años atrás o quizás 5, México estaba vendiendo la mitad de lo que vendía Estados Unidos y hoy ya cambió el dato, ¿no? Ahorita dices 48 y México 30 y ¿qué? 32. No. Estados Unidos en el 2019, y Gordon por ahí no me dejará mentir, 10 estaba billones. vendiendo 10.1, ¿Sí? 10.2 mil millones de dólares. Hoy en día Estados Unidos, según las últimas estadísticas de ARDA, está también en 10.2 No han crecido. o 3 mil, 10.4 mil millones de dólares. Entonces, Estados Unidos ya recuperó 2019. Sí, Nosotros estamos 20% arriba. Sí. Sí, porque yo recuerdo andaba más o menos México en 5 billones y Estados Unidos en 10, por eso habla del 50. Hoy la paridad cambió con esos datos que dices, ¿no? Bueno, en el tema me gustaría ver si puedes un poquito darnos más contexto en la información de los clubes vacacionales, de las membresías de estas que hablas, ¿no? De clubes, porque a lo mejor hay poquitos jugadores muy grandes que han, pero potencializado la industria, y pareciera que se opacó la otra parte, ¿no? El tiempo compartido tradicional, o que también migró a puntos, y tenemos de las dos cosas ahí. Entonces, ¿qué tantos jugadores hay en estas ventas de las que hablas, de que representan ese tamaño de mercado? Divido la respuesta en dos. Número 1, no lo opacó. Hay gente que dice, vamos a think out of the box, vamos a pensar fuera de la caja. Yo creo que lo que pasó es que la caja se agrandó. No quiere decir que uno es mejor que el otro, quiere decir que esta parte del tiempo compartido sigue y es muy importante y va a seguir porque hay compradores para esto, pero se ensanchó importantemente con los nuevos jugadores de All Inclusive. Estos jugadores no son pocos, son la composición de los desarrolladores mexicanos más los desarrolladores españoles. Podemos estar hablando de un H10, Sirenis, Sandos, Palladium, Blue Bay, con la composición de los otros mexicanos, como pueden ser un Hard Rock, como puede ser un Palladium, como puede ser un Xcaret, como puede ser un Posadas. Entonces, hay muchos jugadores que entraron y potenciaron este mercado. Y lo bonito de la historia no es que lo opacó, porque Hacienda del Mar sigue vendiendo, Solás sigue vendiendo. Aquí, mi querido Gabriel, tú sigues vendiendo. Entonces, Marina Fiesta y Solmar. Entonces, no es, yo lo que digo y trato de contestar un poco lo de Jesús, no es uno contra el otro.
es un complemento. Entonces tenemos que ver más bien los compradores y qué producto le voy a ofrecer. Si tu fortaleza no es un all inclusive masivo, pues te va a costar trabajo desarrollar un producto de club vacacional. No te metas, ¿no? Entonces, no es blanco o negro, creo que tiene variantes. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la tortosa de escucharme.